Ahí está. Bien, lo que les contaba antes que, espérenme. Bien, que teníamos una fuerte evidencia y una fuerte recomendación y una certeza moderada de evidencia para estos pacientes que están por fuera del rango óptimo para aplicar la BNI, pero que sin deterioro de la función cardíaca, sin deterioro del sensorio, podemos hacer un intento de BNI cercano y próximo al paciente con un control inmediato a los 40 minutos. ¿Sí? Si esto no va, intubación. Entonces, ¿qué consideraciones vamos a tener para la implementación de la BNI en... Admitimos a Seba. Perdón. Me lo di a mí para admitir al final, ¿está bien? Perfecto, pobre, no le habíamos pasado el código de acceso. Ay, tremendo. Bueno. Entonces dijimos que hay que tener consideraciones para estos pacientes. Digamos, cuando es un pH menor a 7,35, hola Seba, vamos a repasar algunas consideraciones para la implementación del EPOC, de BNI en EPOC, reagudizado. Vamos a tener para pacientes con un pH menor o igual a 7,35, con una PCO2 mayor a 45 y una frecuencia entre 20 y 24 respiraciones por minuto, bueno, vamos a trabajar con BNI además de la medicación, ¿sí? Médica, de la terapéutica médica estándar. No hay un límite inferior para el pH, yo se los había comentado más arriba, por debajo del cual uno diría no le pongo BNI, porque de hecho conocemos muchos pacientes que tienen pHs bastante más bajos y son respondedores, pero siempre y cuando yo tenga la conciencia y la certeza de que si ese paciente falla, no responde a la mejoría del pH o no estoy rápido en la resolución y el cambio hacia una vía aérea artificial en la intubación y ventilación mecánica, ese paciente va a tener más riesgo de muerte porque es un paciente obviamente con un pH más bajo, con menos tiempo y posibilidad de tener éxito en la BNI. ¿Sí? Entonces, ¿en quiénes no está recomendado para su uso cotidiano o para su uso habitual, digamos, en pacientes EPOC que no sean hipercámnicos? O sea, aquel paciente EPOC que tiene una frecuencia, un pH mayor a 7,35 y no es una terapéutica para estar instalando de manera habitual o protocolizada. Lo espero ese paciente, trabajo con la medicación habitual, porque no suelen ser muy respondedores, básicamente porque no estabas trabajando sobre la retención de la CO2. Edema agudo de pulmón, otra de las grandes recomendaciones, otra de las grandes vedettes para la BNI. Lo que nosotros sabemos que es lo que pasa en edema agudo de pulmón es que hay un aumento rápido de la presión hidrostática de los capilares pulmonares, que hay un aumento de la filtración de los fluidos hacia el intersticio y hacia los alveolos, y esto lo que provoca es una menor distensibilidad del parénquima pulmonar. Entonces aumenta la resistencia de la vía aérea y limita el flujo expiratorio una vez más, provocando el efecto que teníamos antes. Entonces, hay una PIP intrínseca en este paciente, hay un aumento del trabajo respiratorio, hay una alteración del intercambio pulmonar y hay una disfunción nuevamente de la musculatura respiratoria. En el curso de, ahí estoy. En el curso del edema agudo de pulmón, los músculos respiratorios lo que necesitan es hacer grandes inspiraciones, grandes deflexiones negativas, ¿sí? Cuando están respirando a presión negativa, para iniciar la respiración y mantener un BT adecuado. Estas presiones negativas lo que hacen es que agravan el edema por la diferencia de presión y este trasvasado de fluidos es mayor hacia los alvéolos, ¿sí? Aumentan el edema, ya que incrementan tanto la precarga como la poscarga ventricular. Entonces, ¿qué hace la presión positiva? Esto de que hablábamos de la interacción cardiopulmonar en su momento, lo que hace es que disminuye el retorno venoso, ¿sí? Porque al aumentar la presión positiva en el tórax, disminuye la presión transmural, y eso hace que haya una disminución del retorno venoso, ¿sí? Disminuye la precarga del ventrículo derecho, la poscarga del ventrículo derecho, disminuye el volumen sistólico, la poscarga del ventrículo izquierdo y la precarga del ventrículo izquierdo. Esto es un... A ver si se los puse aquí. Sí, espérenme. Esto es un trabajo que, si bien trabaja sobre lo que sería la mecánica pulmonar y sobre el aparato respiratorio, la idea es que proyecte una mejoría sobre el aparato cardiovascular en el edema agudo de pulmón, ¿sí? No es la idea que solo trabaje desde lo respiratorio. Lo que hace es que, al elevar la presión intratorácica, va a reducir estas deflexiones inspiratorias que les contaba, negativas, ¿sí?
durante la sístole y va a disminuir esta presión transmural, evitando que este retorno venoso aumente y siga agravando el edema. Entonces, reduce la precarga en ambos ventrículos y por el otro lado, durante la diástole, al aumentar nuevamente la presión intratorácica, también va a disminuir la presión transmural y reduce de esa manera la poscarga. Entonces, la disminución de la precarga lo que va a hacer es favorecer a la resolución del edema, para que no se sigan encharcando estos alvéolos y que el agua vuelva de alguna manera, no como no como la furosemida, digamos, pero sí acompañando este proceso en los... ¡Ay! Se me borró el nombre de la medicación. Bueno. Ayuda a la furo, en este caso a la furosemida, en realidad a liberar este volumen de líquido excesivo, siendo como un repelente de este líquido, como un estén, evitando que estas presiones bajas que tenía para generar la deflexión inspiratoria atraigan a los líquidos hacia los alvéolos. De esta manera, al aumentar esa presión, evita que el agua se trasvase, que los líquidos se trasvasen hacia los alvéolos. Y por el otro lado, lo que hace con disminuir la precarga y la poscarga es que favorece la función ventricular, ¿sí? Y aumenta así el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, ¿debería usarse la BNI en una insuficiencia respiratoria aguda debido a un edema pulmonar cardiogénico? Sí, obvio que sí. Disminuye la necesidad de intubación, reduce la mortalidad hospitalaria y no está asociada con el aumento de IAM. ¿Sí? En uno de los primeros artículos que se había estudiado, lo que habían notado era que los pacientes que utilizaban BNI se infartaban más. En realidad, con el tiempo lo que se notó es que habían hecho una mala selección de los pacientes y que ya estaban atravesando un infarto estos pacientes a la hora de la colocación de la BNI, con lo cual ese estudio después se desestimó y se llegó a la conclusión de que no genera más infartos la colocación de la BNI, ¿sí? Y tanto CPAP como BiPAP, que era otra de las grandes discusiones, que era mejor, que era peor, tienen efectos similares en los resultados. Lo que sí, el BiPAP o el B-Level, lo que va a hacer es que al trabajar sobre el BT, ¿se acuerdan que hablamos antes también para el EPOC? Como mejora el volumen minuto a expensas de aumentar el BT, va a mejorar la ventilación alveolar, ¿sí? Por este aumento del soporte que le estamos dando. Y con eso va a mejorar mucho más la oxigenación. Es como una de las grandes diferencias que podemos encontrar entre una y otra. ¿Qué recomendación tenemos para ambos tipos, para el CPAP y para el BiPAP? Una fuerte recomendación con una certeza moderada de evidencia. Entonces, llega un edema agudo de pulmón, BNI, sí. Llega un APOC regularizado hipercápnico, BNI, sí. ¿Sí? Son dos de las recomendaciones más fuertes que tenemos. Llega una cuestionada. La insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda. De base decíamos, no, en hipoxémicos no pongamos BNI, porque no les va bien. La realidad es que la evidencia no es tan clara. En esta época de pandemia todo fue modificándose. Y la BNI sí se puede utilizar sobre la oxigenoterapia convencional, ¿sí? Para una falla respiratoria hipoxémica. ¿Cuándo? Cuando nosotros tenemos una PAFI entre 300 y 200, ¿sí? Y cuando tiene una estrecha supervisión, que era lo que decíamos antes. Es decir, yo no voy a dejar que este paciente se quede y vuelvo a las 2 horas, a las 3 horas. No, me quedo al lado del paciente y voy observando cómo este paciente va evolucionando, tanto en sus signos clínicos, ¿sí? Como en gasométricos y como en la mecánica pulmonar. La recomendación no es de no utilizar a este tipo de pacientes, a los hipoxémicos, es cuando la PAFI es menor a 150. Ya imagínense que estamos en un criterio ya de pronación. Pero un paciente donde yo puedo estar cercano a este paciente, lo tengo al lado mío, y el paciente tiene un buen estado de Glasgow, nos responde, no está requiriendo de drogas vasoactivas, bueno, lo intento la BNI, me quedo al lado del paciente. Si veo que no mejora, ahora vamos a ver un score para seguirlo de cerquita, bueno, cambiamos de terapéutica, vamos a la intubación y a la ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Para eso vamos a un score para medirlos, que está bueno y que es súper útil. Sobre todo para los hipoxémicos, se llama el hardcore score. Yo se los puse antes al principio en el índice. Igual ahora lo vamos a ver. Otro tema discutido, súper discutido. En realidad, cuando nosotros vemos que los temas son discutidos es porque o no hay tanta evidencia, o la evidencia que hay hasta el momento no termina de respaldar que esta terapéutica sea mejor que otras o sea realmente una solución para el paciente, ¿sí? Recordemos que el asma tiene una presentación repentina y que es reversible en su broncoconstricción.
¿sí? Lo que tiene es un aumento de la resistencia de las vías aéreas respiratorias, una hiperinflación, un aumento del esfuerzo muscular, la disnea de ese paciente, y la bomba muscular termina por agotarse, lo que lleva obviamente a la hipercapnia, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿uso BNI en la exacerbación asmática? La BNI sí se utiliza junto al tratamiento de broncodilatadores, al tratamiento farmacológico convencional. ¿Sí? Lo que yo hago con la BNI, mi objetivo tiene que estar claro. ¿Para qué le pongo BNI? ¿Le pongo BNI sola y me voy? No, le pongo BNI para disminuir el trabajo ventilatorio, evitar esta fatiga de los músculos y evitar esta hipercapnia por esta fatiga que se fue generando, ¿sí? Mejoro la ventilación en el caso de este paciente, incluyendo la ventilación alveolar, disminuyo la sensación de disnea y finalmente voy a evitar la intubación y la ventilación mecánica invasiva. Pero la verdad que la evidencia no es muy clara al respecto y no se puede decir que hay una recomendación fuerte para utilizarla. Ahora, ¿la puedo usar? Sí. Si la persona que está a cargo del tratamiento del paciente sabe usar BNI, tiene los criterios de alarma y sabe que tiene que estar cerquita en los pacientes con exacerbación asmática, como los hipoxémicos, por ejemplo, bueno, lo uso con un criterio de falla cercano. Si a las media hora, a los 40 minutos el paciente no resuelve, bueno, no me tiene que temblar el pulso y cambiar a una vía aérea artificial y a la intubación orotraqueal. Inmunocomprometidos, otro gran tema, al principio era no, 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 sí, 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 no, no, no. Bueno, los inmunocomprometidos, la verdad es que la literatura lo que hace es apoyar el uso de BNI, los pacientes inmunocomprometidos con una insuficiencia respiratoria aguda, y se lo trata como un enfoque de primera línea. ¿Por qué? Porque sabemos que estos pacientes, si terminan con una vía aérea artificial, ¿sí? Con una intubación y una ventilación mecánica, tienen muy aumentado la mortalidad, ¿sí? Entonces, para evitar este riesgo tan aumentado, iniciamos la terapéutica con BNI, ¿sí? Un CPAP, por ejemplo, ha informado como método práctico simple y económico para prevenir el deterioro de la función respiratoria y las complicaciones que pueden traer estos pacientes, mientras la medicación y la terapéutica habitual va haciendo su efecto, ¿sí? Por ejemplo, una neumonía en un paciente inmunocomprometido no va a resolver la neumonía, para nada. Pero sí lo que me va a permitir es acompañar esta mecánica ventilatoria, aumentar el VT, mejorar la ventilación alveolar, sin intubar al paciente, sin llegar a un tubo endotraqueal para este paciente que le va a aumentar tanto la mortalidad. Mientras los antibióticos y la terapia médica convencional hacen su efecto. Nos ha pasado que hemos tenido algunos pacientes que han estado mucho en BNI y otros que no han tolerado y que hemos tenido que pasar de interfaz. Pero la verdad es que como primera línea de tratamiento es recomendable siempre y cuando el operador sea avesado, ¿no? Y tenga los criterios de falla muy presentes, ¿sí? Lo que hace el utilizar la BNI es que disminuye la mortalidad porque disminuye la necesidad de intubación orotraqueal y en aquellos pacientes que no presentaban la neumonía, la reinfección por neumonía hospitalaria. Entonces la recomendación para la BNI es en pacientes inmunocomprometidos con una recomendación condicional, ¿sí? La certeza es de moderada evidencia, no es fuerte como hablamos en edema agudo de pulmón o en EPOC. Ira de novo, mía, como mi apellido. ¿Debería usarse la BNI en ira de novo? Bueno. El objetivo en este caso sería mejorar la oxigenación, ¿sí? Y facilitar la ventilación. Disminuir el trabajo respiratorio, la disnea, evitar la intubación, reducir las complicaciones, como lo que venimos hablando en todos los pacientes que seleccionamos. Sin embargo, para la ira de novo recordemos que son aquellos pacientes que no tienen una enfermedad respiratoria previa y que hacen este debut, digamos, por decirlo de alguna manera, con insuficiencia respiratoria aguda, que es hipoxémica, que cursa con una PAFI generalmente menor a 200 y con una frecuencia respiratoria entre 30 y 35, con lo cual está dentro de los valores que decíamos, bueno, como predictor de falla, son grandes predictores de falla. Entonces, permítanme que tengo acá un chat. La ira de novo como territorio de la CAFO, decís, se va. Sí, si es la ira para la CAFO, va como loco. Sí, 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 estabas diciendo los criterios y en ese sentido, sí, claramente. Recontra va, ¿sí? Ahora, yo no tengo CAFO para usar en el hospital, ponele, que fuera la situación. Y lo que tengo es BNI. Y la persona que lo usa es una persona avesada, con criterios, que tiene muy presente el criterio de falla. Bueno, entonces la uso.
Pero Sí. ¿cómo la voy a usar? Con el hardcore al lado mío y yo al lado del paciente contándole, ¿sí? La recomendación no Bien es cortito para ver si mejora o no. total, ¿sí? La oportunidad se la doy, pero eso va a depender mucho de quién implemente la terapéutica con BNI. Si es alguien que no conoce de BNI, que es la primera vez que lo pone, que no conoce el equipo, el resto del equipo médico tampoco lo maneja, que si se va el médico al lado o el kinesiólogo de al lado, no hay nadie que esté pesquisando las fallas que nos pueden estar llevando o los signos que nos pueden estar llevando a la falla de la BNI, no es una buena idea implementarla, ¿sí? Pero en general O esto ocurre showroom, que cierran la puerta tal y cual. bueno, A te eso me fuiste vos refería. al baño y... No quería ser tan específica, pero a eso me Bueno, pero refería, digamos. Si lo tengo que implementar ahí, olvídate, y tú halo. ¿Sí? Que cuando cierran la puerta el paciente va a seguir con el ventilador y con la vía aérea asegurada. A eso me refería. Bueno, la limitación para la BNI para lograr estos objetivos incluye la falta de eficiencia en la reducción del trabajo, ¿sí? Porque estamos hipoxémicos los pacientes en este caso y lo que tenemos que mejorar es hipoxemia, fundamentalmente. No tiene que ver en principio con un trabajo ventilatorio como antes o muscular, en contraste con la insuficiencia respiratoria aguda hipercámnica. Bien, entonces, el principal riesgo para esto es que retrasemos la intubación, por eso decimos estar bien cortitos, no porque sea mala la BNI, no, el problema es que no pesquisemos que ese paciente ya falló. Entonces, tienen mayores volúmenes corrientes estos pacientes antes de la intubación y desarrollan complicaciones en la intubación mucho más severas, si se quiere, o desarrollan complicaciones que otros pacientes no las desarrollan. Entonces, no me atraso, estoy alerta y pienso bien en los criterios de falla para este paciente. Hay mucha incertidumbre con respecto a la evidencia y no se puede decir, bueno, sí usala, que es lo que decíamos recién, pero si vos tenés los medios y la condición del lugar para usarla, probémosla, ¿sí? En corto tiempo y con los criterios de falla. ¿Vamos bien hasta acá, Seba? Porque voy a una velocidad de la luz, creo, ya a esta no, altura. sí. Bueno, pero porque si no, nos van a quedar muchos temas por afuera. Bien, ¿debería usarse BNI en una insuficiencia respiratoria postoperatoria? Nosotros tenemos que tener en cuenta acá, primero el tipo de cirugía, ¿no? Perdón, un segundito, espérenme. Perdón, mis hijas. Tenemos que tener en cuenta el tipo de cirugía, de lo que hablábamos antes, ¿no? Si hay una cirugía que necesita una sutura esofágica, bueno, hablo con el cirujano y le pregunto cómo queda esta cirugía. También tenemos que tener en cuenta si es una cirugía abdominal alta, baja, pero en general en las cirugías abdominales o en los posoperatorios, tóraco-abdominales, lo que ocurre es una disminución de este volumen pulmonar, ocurren las atelectasias, las hipoxemias, que sabemos que ocurren entre las primeras 24 y 48 horas, más el tiempo de anestesia, más los dolores posoperatorios que hacen que este paciente se vuelva más restrictivo, ¿sí? Y no ventile tanto, hace que sean grandes candidatos para la colocación de BNI posoperatoria. Ay, perdón, que me fui para el otro lado. Ahí vamos. Entonces, ¿debería usarse la BNI en el entorno posoperatorio? Sí, por supuesto. La recomendación es condicional, en este caso, y la certeza es moderada de evidencia, pero se ha visto y nosotros hemos notado que los pacientes donde nosotros en el postoperatorio le brindamos una presión de soporte, ¿sí? Que le asistimos para que este BT aumente, una PIP para evitar ese colapso, para resolver estas atelectasias, incluso hasta para prevenirlas, cuando ya estamos viendo que es un paciente postoperatorio, que está ventilando de una forma muy superficial, con bajos BT, que tiene mucho dolor, que el manejo de este dolor no está siendo el mejor, que lo vemos hipoxémico en los gases arteriales, bueno, coloquemos la BNI. Es una zona segura de trabajo y nos permite, por un lado, resolver las causas que están llevando a la hipoxemia, si es solamente por dolor, bajo BT o por atelectasias, y por el otro lado previene el desarrollo en la insuficiencia respiratoria aguda en aquellos pacientes que no están hipoxémicos o no están en una insuficiencia respiratoria aguda, pero que los vemos que están cercanos a ella por este patrón ventilatorio, este dolor y esta dificultad a la hora de ventilar y sostener una ventilación adecuada. Ah, gran tema, BNI post-extubación. Vieron que en una época había agarrado como una moda que todo paciente que se extubaba se les ponía BNI preventivo para todo, pues, si hay, démosle a todos. Bueno, la realidad es que la BNI, como venimos contando, no es para todos. Hay que seleccionar adecuadamente el tipo de pacientes. Y sabemos que como prevención de falla, la podemos usar como método de Winning, como prevención de falla o como tratamiento de la falla.
Como prevención de falla, cuando actuamos y decimos, por las dudas si falla, es para aquellos pacientes que son hipercámnicos, pacientes EPOC, que ya sabemos, los conocemos, y vienen teniendo estos estados bases con un aumento de la CO2 habitualmente. Entonces, para este paciente va a funcionar seguramente la prevención de falla. Ahora, para todos los pacientes va a ser innecesaria. ¿Sí? Vamos a estar colocando una terapéutica innecesaria para pacientes que no han demostrado tener un aumento de la CO2 en su estado de gases arteriales. Ahora, como método de Winning, lo mismo. Cuando son patologías hipercámnicas, cuando es un paciente EPOC, raunizado, ya conocido, el señor intercurre, se lo ventila, termina en ventilación invasiva, bueno, cuando tengo que pensar un método de Winning, un cambio de interfaz, funciona con los pacientes EPOC. Ahora, para pacientes que son mixtos, que han estado cursando con hipoxemia e hipercapnia, no va mejor que utilizar oxigenoterapia, una Venturi u otro tipo de método, ¿sí? Y como tratamiento de la falla se ha demostrado que no estaría sirviendo. Cuando yo llego tarde con ese paciente, puedo utilizar la BNI para sostener hasta instaurar nuevamente la ventilación mecánica invasiva, pero si el paciente ya falló, requiere una reintubación. Obviamente que es el escenario al cual no queremos llegar nunca, por eso a veces excedemos el trabajo en prevención de falla en aquellos pacientes que no son verdaderos candidatos para usarla. ¿Está bien? Pero yo tengo que tener en claro qué criterios o qué es lo que la literatura me avala para usar o me responde y me dice que son pacientes que van a tener un éxito en esta terapéutica y saber que en otros no va a tener un cambio ni mayor ni menor en este tipo de pacientes. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Entonces, no le voy a hacer mal, no, le voy a estar implementando una terapéutica que no le va a servir, ¿sí? A ese paciente. Hay múltiples escenarios, la verdad que si me pongo con todos va a ser bastante complicado, entonces hago un pequeño resumencito del resto de los escenarios donde podemos utilizar ventilación mecánica no invasiva, como en el tórax inestable. En los tórax inestables por trauma, con una adecuada analgesia, funcionan bien hasta la resolución del cuadro, ¿sí? Y si el paciente no tiene otras complicaciones como una falla multiorgánica, digamos, u otras lesiones de trauma. Pero en los tórax inestables, con buena analgesia, muy buena analgesia, puede andar bien la BNI. Me río porque la guardia no sería el lugar, ¿no? Donde la analgesia no figura como una de las opciones que nos viene costando bastante. En cuidados paliativos a veces hay una cierta confusión. Bueno, ¿le pongo BNI hasta que se muere el paciente? No. La BNI se coloca para evitar ese disconfort, esa sed de aire. Entonces, una vez que yo le instauro la BNI para evitar ese disconfort, esa sed de aire, adecuo la pseudoanalgesia de ese paciente, la morfina, lo que sea, para limitar la sed de aire de ese paciente, y una vez que el paciente está dormido y está confortable, retiro la terapéutica, ¿sí? Es como un paso de sostén hasta la adecuada pseudoanalgesia de ese paciente. Se ha visto que es muy efectiva en los trasplantes de pulmón, si bien nosotros no lo utilizamos, por ejemplo en Favaloro que sí se utiliza, hay mucho trasplante, se utiliza y funciona muy bien, para todo el proceso de Winning, hacer un cambio de interfaz, pasar de la intubación orotraqueal a la máscara BNI, porque obviamente disminuye los riesgos de intubación, las lesiones en vía aérea, la verdad que se ha notado que es efectivo. En preoxigenación para intubación orotraqueal, siempre y cuando el paciente ya tenga BNI, porque es lo que hablábamos antes. Si yo tengo que armar una BNI y después una ventilación invasiva, no tiene sentido, no demostró ser mejor que otras cosas. Sin embargo, si el paciente ya la tiene, puedo preoxigenar antes de la intubación orotraqueal y no usar el AMBU en este caso, ¿sí? En eso estaríamos comparando. Y en aquellos pacientes como los EPOC, que generalmente no pasan el prequirúrgico, ¿sí? Que les realiza la gente de anestesio, como para hacer una broncoscopía o una endoscopía, porque le dan muy alto el riesgo y no se arriesgan a hacérselo, utilizar BNI durante esos procesos sería una solución para este tipo de pacientes insuficientes respiratorios crónicos, ¿sí? En unos EPOC avanzados estaríamos hablando. Bien, humidificación y aerosol terapia. Espérenme un segundo que voy a ver acá el chat. Lucha por... No la había visto antes, perdón. Bien, humidificación y aerosol terapia. Dos puntos bastante interesantes que, si bien en BNI la humidificación no es algo que lo tengamos muy presente, que se haya estudiado mucho. ¿Por qué? Porque no es una terapéutica que nosotros utilicemos como la ventilación mecánica por 7 días, 14 días, 15 días habitualmente. El tiempo de uso en general de la BNI es más corto. De hecho, uno de los criterios es que si yo voy a usar por 24 horas la BNI, no hace falta estar pensando en humidificación, porque el paciente conserva la vía aérea natural. El problema es que los flujos son tan altos que ese gas termina siendo seco y no llega a lograr la humidificación necesaria. Y puede generar en este paciente que la inspiración de ese gas seco le dé cierto disconfort. O te digan, viste, tengo seco la boca, me duele la nariz, ¿sí?
Pero si son pocas horas, o uno prevé que es un día, no hace falta estar pensando en humidificación activa, en humidificación, perdón. Si bien no ha sido muy estudiada, el alto flujo puede generar esta situación que estábamos hablando, y humidificar los gases va a mejorar la sintomatología de este paciente que se siente con un poco de disconfort. No se ha estudiado en realidad el nivel de temperatura y de humedad que le llega efectivamente al paciente, ¿sí? Una cosa es lo que uno le brinda y otra cosa es lo que uno le llega realmente al paciente. Pero la sugerencia es utilizar una humedad relativa del 100% y una temperatura entre 28 y 30 grados. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de ventilación invasiva, cuando salteamos la vía aérea artificial, estamos usando una temperatura cercana a 37 grados centígrados, que es para la equivalencia a la temperatura corporal interna? Y siempre la humedad relativa del 100%. La verdad que el uso del HME en BNI no se aconseja, ¿sí? Porque tiene mucha fuga, sobre todo por el tema del puerto exhalatorio, entonces vos perdés ahí los volúmenes de flujo que estás trabajando, y por el otro lado porque aumenta el espacio muerto, que ya lo habíamos hablado cuando hablamos de ventilación mecánica invasiva, y eso genera obviamente la reinhalación de dióxido de carbono. Entonces, una de las ideas cuando el paciente va a estar un tiempo más prolongado que 24 horas, o estimamos que va a ser así, o está con mucho disconfort, utilizamos humidificación activa. Sería la recomendación. Pero ya les digo, no es como prioritaria o sumamente necesaria la humidificación en pacientes que sabemos que van a estar corto tiempo. Un paciente POC que le pongo una BNI 2 horas, la verdad que no le armo una humidificación activa. Porque también tiene fugas, porque también tiene volumen de espacio muerto, tiene otras, ser parte de la interfaz, tiene las consecuencias de estar dentro de ese circuito que necesita tenerse en cuenta como espacio muerto, que tenga la cantidad de agua, que no condense, todas las características que habíamos visto cuando vimos ventilación mecánica invasiva. En cuanto a la aerosolterapia en BNI, tiene un montón de cuestiones a tener en cuenta. Desde el tipo de ventilador, desde el tipo de circuito, desde el dispositivo que le estamos dando, el tipo de drogas, el parámetro ventilatorio, los tipos de interfaces. Demasiados puntos a tener en cuenta, si bien, perdón, me fui para atrás, perdón. Si bien en los ventiladores de flujo continuo la biodisponibilidad del fármaco puede favorecerse, ¿sí? Utilizando la aerosolterapia, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando usemos nebulización o aerosolterapia, sobre todo cuando usemos nebulización, es que la IPAP debe ser suficiente para que le llegue la droga al paciente. Bien. ¿Qué vamos a tener en cuenta, sobre todo cuando usamos nebulización? Es una IPAP de 20 centímetros de agua, con una IPAP de 5 centímetros de agua, para que haya una menor pérdida de ese flujo, de ese volumen que estamos usando. Y lo ideal es que el nebulizador esté entre la máscara y el puerto exhalatorio. No ocurre siempre, no siempre tenemos esa posibilidad, y no quiere decir que no le hagamos nebulizaciones a este paciente o que no se las brindemos. Bueno, tenemos que saber que el depósito de esa droga va a ser menor. Entonces, o le aumentamos la frecuencia de la aerosolización a este paciente, de la aerosolterapia, porque el depósito va a disminuir, no va a tener la eficiencia que tenía si, por ejemplo, el puerto exhalatorio se encuentra entre la nebulización y la máscara del paciente. Va a haber una pérdida ahí de la droga. Con los aerosoles utilizando, se va a volver a cortar, los aerosoles utilizando la aerocámara, también son eficientes. Lo que tenemos que contar y tener en cuenta siempre para estas cuestiones de la aerosolterapia es que las máscaras Total Face tienen el riesgo de poder llevar la droga a los ojos, que no es la mejor terapéutica, ¿sí? Lo ideal sería que fuera una máscara oronasal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adaptar con las presiones inspiratorias, vamos a disminuir la EPAP para evitar la pérdida por la fuga, vamos a aumentar el TI para el tiempo que podamos proveer este aerosol, y tratar y evitar que el nebulizador o la aerocámara estén por detrás del puerto de fuga. ¿Sí? Son dos puntos súper importantes. Si se puede, mejor, y si no, voy a tener que tener en cuenta que esto va a generar una pérdida en la entrega de la medicación. Ahora, si tengo que evaluar que un paciente que realmente necesita aerosolterapia y le saco la BNI y desmejora su mecánica, los parámetros que habíamos logrado se vuelven a fracasar o aumenta el pH y demás, bueno, le dejo la BNI y sé que aunque le dé menos aerosolterapia, le voy a estar dando la medicación. Complicaciones que puede generar la BNI, la verdad que son pocas, el nivel de incidencia de complicaciones es bajo, pero entre las leves encontramos el disconfort de la máscara,
la irritación ocular, ese aire frío, seco, permanente, y el desconfort en las vías aéreas superiores por la inadecuada humidificación, sobre todo cuando son largos periodos de tiempo en BNI. ¿Sí? Sobre todo pensemos en un inmunocomprometido que lo vamos a tener más tiempo. ¿Sí? Las graves o las moderadas, dependiendo de la literatura que tengamos, la pueden dividir en moderadas, las que les voy a contar ahora, y llamar graves a la muerte por el retardo de la intubación. Esa todos sabemos que es grave. Digamos, si yo tardé en pesquisar que falló la BNI y tardé en intubar al paciente, esto le aumenta la mortalidad, es una complicación grave de esta terapéutica. Y las demás, que pueden ser graves o moderadas, dependiendo de la literatura que uno lea, tienen que ver con la lesión cutánea que genera, ¿sí? La presión de la máscara. La distensión gástrica, si bien la distensión gástrica va a ocurrir en la mayoría o en casi todos los pacientes, sabemos que es probable que en los pacientes añosos haya mayor distensión gástrica, ¿sí? A tenerlo en cuenta porque puede dar más malestar. Regurgitación y aspiración, y los efectos hemodinámicos de la presión positiva. ¿Qué vamos a hacer? Un monitoreo. Porque a veces ponemos ventilación mecánica no invasiva y decimos, bueno, listo, ya fue, en un ratito vuelvo. No, hay que monitorizar al paciente. Cercano el monitoreo. De signos clínicos, de signos vitales, del estado de conciencia, del confort, porque incluso el confort puede hacer fracasar esto, en muchos de los casos. El confort de la interfaz, si le aprieta, si le empuja, si se fuga mucho, el sensorio fundamental y la disnea. Algo del sensorio, una cosa es que un paciente POC que venga con un aumento de su disnea, prácticamente agotado, yo le coloco la BNI y el paciente se relaja y se duerme, pero eso no es un deterioro del sensorio, eso es que el señor se relajó y se durmió, la terapéutica fue efectiva, ¿sí? Entonces es muy importante que quien evalúe, no evalúe por igual a un paciente dormido con un paciente con deterioro del Glasgow. Parece una guasada lo que estoy diciendo, pero nos ocurre, ¿sí? Entonces hay que estar atentos a la cuestión del sensorio. Fisiológicamente lo que vamos a evaluar es obviamente la saturación de oxígeno, el estado de ácido base. En todos los casos a los 40 minutos tomo un estado de ácido base antes de iniciar la terapéutica y un estado de ácido base a los 40 minutos. Eso es el escenario ideal. No ocurre, no tengo gases previos, no es lo ideal, los pedimos, iniciamos la terapéutica y a los 40 minutos volvemos a sacar gases para ese paciente, porque si no estoy retrasando la intubación. Y una PAFI, que también voy a evaluar, y antes de la hora eso tiene que mejorar, lo tengo que reevaluar y eso tiene que mejorar esa relación, ¿sí? Voy a tener un monitoreo estricto de las fugas, porque las fugas van a hacer fallar a la BNI, de la sincronía de este paciente y del setting ventilatorio. Y obviamente de la mecánica de este paciente, del trabajo que está haciendo, porque enseguida, si yo le coloco BNI con un buen seteo, como una buena EPAP y una EPAP adecuada para este paciente, rápidamente voy a ver que la mecánica ventilatoria mejora increíblemente. Si tiene la adecuada EPAP, deja de hacer ese esfuerzo inspiratorio que está haciendo infernal, por ahí cuando llega el paciente EPOC reagudizado, y con la EPAP lo que logro es evitar ese esfuerzo expiratorio que estamos viendo en la mecánica del paciente. Eso es notorio y es casi que inmediato. ¿Qué podemos utilizar como una herramienta objetiva, simple y eficaz, eficiente? El Hardcore Score. La verdad que el Hardcore Score fue elaborado por Duan en el año 2016, publicado en el 2017, para lo que serían las insuficiencias respiratorias agudas hipoxémicas, ¿sí? Y los mejores resultados obviamente la tienen con este grupo, donde tienen un 90% de efectividad, su medición, cuando a la hora, ¿sí?, de evaluar a estos pacientes, tiene un valor mayor a 5. ¿Un valor mayor a 5 en qué? En la medición de la frecuencia cardíaca, del pH, del Glasgow, de la PAFI y de la frecuencia respiratoria. Es un excelente predictor de falla de la BNI y consideramos a la falla como la necesidad de intubación. Yo acá se los puse el score y lo que hay que medir, se debe medir a la hora, a las 12 horas, a las 48 horas, a las 6 horas, dependiendo del tipo de paciente que tenemos. Si es un paciente hipoxémico, vamos a estar muy cerquita, acuérdense que lo medimos a la hora, a las 2 horas, ¿sí? Estamos cerca de este paciente. Y lo que vamos a medir es, por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Un ejemplo es si es menor o igual a 120, 0 en la puntuación, ¿sí? Pero si es mayor a 120, a partir de 121 ya va a tener un punto. Fíjense que la frecuencia cardíaca no es la que nos da un mayor tironeamiento en esta fórmula. Sin embargo, el Glasgow rápidamente nos suma puntos para evaluar la falla de la BNI. Por ejemplo, para ir rápidamente con algún punto. Si yo tengo un Glasgow de 15, voy a tener un 0 en el puntaje, mientras que si yo tengo un Glasgow de 11, ya tengo un 5 en este score.
un 5 o más de 5 en realidad, indica falla de la terapéutica, necesidad de intubación. ¿Qué notó este mismo autor, Duan? Que si uno notaba la falla del paciente, tenía en el score, en su score de Hardcore, más de 5, lo que generaba que yo intubara al paciente en el transcurso de las siguientes horas, que el paciente tuviera una menor mortalidad, ¿sí? Quienes se intubaban antes de las 12 horas tenían un riesgo de mortalidad del 66% aproximadamente, mientras que no lo hacían uno cercano al 80%, con lo cual es mucha la diferencia y es importante pesquisarla. Entonces, ¿qué tironea mucho la fórmula de Glasgow por sobre todas las cosas? Y después, la frecuencia respiratoria, el pH y la PAFI tienen un peso en esta medición bastante parecido, ¿sí? Es simple, se hace al lado de la cama del paciente y nos ahorra los errores a la hora de observar la falla de la BNI. Hay que tenerlo y que todo el equipo de trabajo, si yo no estoy al lado, se queda alguien más, lo sepa hacer y lo pueda ir graduando y anotándolo en una planilla. Tiene que quedar registrado para que podamos ir comparando los valores hora a hora o cada 3 horas o 4 horas cuando lo pongamos como un protocolo. Dentro de lo que sabemos, dentro de lo que sabemos con la BNI es que la BNI funciona mejor si se protocoliza. Protocolizarla es esto, ¿la ponemos en tal paciente? Sí, en EPOC, reubicado hipercámnico, sí. ¿La ponemos en edema? Sí. ¿Cómo la ponemos? Empezamos con presiones bajas por ahí para el EPOC, para un edema agudo de pulmón, si tiene mucha sed de aire, vamos con presiones un poquito más altas, trabajamos con la tolerancia del paciente, estamos al lado del paciente, tomamos gases arteriales antes del inicio de la terapéutica y a los 40 minutos, protocolizar la utilización y la medición con el HACOR score van a hacer que funcione mejor. Esto es lo que la evidencia ha notado, que todo lo que se protocoliza, sobre todo el uso de la BNI, tiene mejores resultados, ¿sí? Cuando todos sabemos qué hacemos, cómo y cuándo hacerlo. Por eso estas charlas, ¿no? De protocolizar y de aunar criterios. Voy a ir súper rápido, las asincronías en BNI son muy difíciles de pesquisar, de hecho hay trabajos donde han comparado gente con expertise con gente sin expertise, y en ambos grupos ha sido muy similar la pesquisa de las asincronías. Pero vamos a tirar algunas pistas como para pensar qué tipo de asincronías tenemos y cómo la podemos solucionar, brevemente, muy masticado como diríamos antes. Cuando yo veo un esfuerzo en efectivo, este intento de disparar la inspiración que no logra dispararse, bueno, ¿qué voy a hacer? Bajar la presión de soporte, porque lo que más habitualmente nos va ocurriendo es que este paciente tiene una mayor autopip, demasiado volumen que no pudo sacar de su pulmón, no pudo vaciar este pulmón, y que a la siguiente inspiración hace que no tenga la fuerza suficiente para inspirarlo, ¿sí? Ajustar la sensibilidad del trigger, porque a veces nos queda un poquito más alta, que la que usamos, por ejemplo, si usamos el mismo equipo que de ventilación mecánica invasiva, usamos un trigger un poquito más alto, y cuando usamos en BNI un poquitito más bajo. Lo más bajo que sea que podamos tener el trigger, mejor para este paciente, para facilitarle la inspiración, ¿sí? Evaluar la PIP intrínseca, esto que hablábamos antes, cuánto PIP intrínseca tiene este paciente para contrabalancearla con la EPAP, y disminuir las fugas. Siempre va a ser uno de los puntos más importantes, no solo tener en cuenta la presión, sino las fugas. Son las dos cuestiones más importantes en las asincronías en BNI, ¿sí? El tipo de presión de soporte y las fugas. El ejemplo en el doble disparo, esa sed de aire que tiene este paciente, que no